Buenas tardes. Buenas tardes. Espero que me escuchen hasta el final. Allá no veo el micrófono. Bueno, yo le voy a hablar un poquito de este espacio en el que estamos hoy día acá y qué significa para nosotros este local, y donde hay una cantidad de proyectos que tienen que ver dentro de lo que nosotros concebimos como un proceso revolucionario integral, lo que inició la Cooperativa Integral Catalana hace más o menos unos 3 años y medio atrás, y que se concretizó mucho más evidente hacia afuera la colectivización de este espacio conocido como Aurea Social. Un poquito de historia referente al local es que la familia que tenía este local y lo construyó como una empresa dentro de lo que es la salud alternativa, lo que significó toda la supuesta crisis económica, y el Banco Popular que se quedaba dueño de este espacio. Es ahí cuando la Cooperativa Integral Catalana, en conversaciones con esta familia, se logran acuerdos y ellos ceden para que nosotros comencemos el proceso de colectivizarlo. Es un proceso muy dinámico en el cual la participación de proyectos de carácter público cooperativista son bien diversos. Acá se está desarrollando todo lo que es la educación pública cooperativista, salud pública cooperativista, procesos de autogestión y también todo lo que significa un desarrollo de espacios libres de creatividad, en el cual, sin contar con la facilidad de hacerlo colectivo, sin tener que estar alquilando o dependiendo de lo que es el sistema actual económico, no lo hubiésemos podido hacer. ¿Qué significa colectivizarlo? Que el proceso de comprarlo lo hemos asumido, estamos llevándolo a cabo a través de lo que es la compra de títulos de participación, lo cual cada título tiene un costo de 100 euros. También se puede acceder a ello juntándose una cantidad de personas que no tengan los recursos de unos 100 euros y juntarse para comprar un título de colectivización. Este título se compra a través de lo que es Cash, que es otro proyecto dentro de lo que es la Revolución Integral, una banca de crédito sin renta, en lo cual se pueden financiar o autofinanciar proyectos de carácter social con un impacto inmediato en lo que es la autoocupación o el desarrollo del autoempleo. La idea de colectivizarlo tiene como finalidad desarrollar la cantidad de proyectos que hay aquí como proyectos pilotos y a la vez sirva como referencia de que sí se puede. Nosotros hablamos que es un tiempo del sí y que a partir de ahí vamos a construir otra sociedad y no quedarnos tan solo en lo que es la política activa, que no la descartamos, sino que también la asumimos, pero con esta propuesta. Así que la invitación está abierta y la implicancia de ocupar estos espacios en este tipo de charlas, de conferencias como la que tenemos hoy día, es uno de sus objetivos. Así que ojalá lo entiendan, se acerquen. Va a haber un papelito donde pueden dejar sus datos para enviarle más información, y ya en la entrada está abierto de todos los proyectos que se están desarrollando. Así que bienvenido en nombre de Aurea Social, y ojalá que esta sinergia de lo que se va a expresar hoy día en esta conferencia tenga un poquito de acogida con la necesidad que tenemos nosotros de colectivizar este espacio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ahora sí que se oye. Ah, muy bien. Había que darle un golpe. Y... Bueno, antes que nada, gracias por estar aquí. Queríamos agradecer a Aurea Social la cesión de este espacio y también a toda la gente que está participando en este proyecto tan interesante, sobre todo por la facilidad con la que abren sus puertas a todo tipo de iniciativas, a todo tipo de proyectos que tienen en común buscar una sociedad nueva, una sociedad diferente. Así que gracias por dejarnos entrar aquí. También queremos agradecer, como no, a Tomás Gis, su presencia aquí,
y su disposición para compartir con nosotros sus ideas y sus proyectos. Os hago una brevísima introducción de nuestro invitado y luego le damos la palabra. Tomás ha estado participando en el movimiento humanista desde hace mucho tiempo. Fue uno de los fundadores del Partido Humanista en Chile en 1984. Promovió la lucha no violenta contra la dictadura de Pinochet en su país y fue uno de los fundadores de la Concertación de Partidos para la Democracia. Cuando la coalición ganó el primer gobierno democrático, Tomás tomó la función de embajador de Chile en Nueva Zelanda. 3 años después, cuando las cúpulas de la Concertación abrazaron las políticas y el modelo neoliberal heredado de la dictadura, su partido se retiró de la coalición y él mismo renunció a su cargo. En el 99 fue candidato presidencial por el Partido Humanista y en el 2005 volvió a ser candidato a la presidencia del país, esta vez encabezando la alianza de partidos de izquierdas que se llamó Juntos Podemos Más, que sacó un buen montón de votos al bipartidismo imperante en Chile, por cierto. En el 2009 fue portavoz para Latinoamérica de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que recorrió todo el planeta durante 90 días, creando conciencia sobre la importancia de la lucha no violenta en un mundo como el que tenemos hoy. En estos días de febrero ha estado en la 11ª Conferencia Internacional por la Paz, que se ha celebrado en Múnich, donde ha presentado una charla que ha llamado El sentido de la acción no violenta. Y sobre estos mismos temas que ha hablado en Múnich nos va a hablar hoy. Al finalizar abriremos un turno de debate, de preguntas, que bueno, ojalá se convierta en un intercambio fructífero. Y ya está, con esto os paso la palabra a Tomás. Bueno. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿También? Está bonito este lugarcito. Así que creo que lo que corresponde es volver a agradecerlo, tal como ya lo hizo Jordi, porque la verdad es que es muy grato estar acá. Me habían hablado mucho de Áurea Social. Parece que es un lugar que ha tocado los corazones acá en Barcelona, porque incluso de Chile, gente que supo que íbamos a tener este encuentro, me escribió para decirme, va a estar en Áurea Social. Y luego un mail de como 5 páginas contándome un testimonio maravilloso de lo que significa este lugar. Y luego otra gente me dijo lo mismo, así que parece que estamos en un lugar con buena carga, con una buena historia y sobre todo con un gran futuro, espero. Dicen que hay que juntar unos euros, así que pondremos después. Claro. ¿Sí? Claro. Bueno, yo creo. ¿Ah? Hay mucho que dar, ¿no es cierto? Y hay mucho que hacer. Hay mucho que dar y hay mucho que hacer. Así que bueno, voy a tratar de no alargarme tanto con lo que voy a hablar para que tengamos más tiempo de intercambio y preguntas, respuestas, en fin. En general digo eso y después no hay cómo pararme, pero ustedes empiecen a bostezar y así yo voy a saber que es el momento adecuado. La última, he venido pocas veces a Barcelona. La última vez que vine estuvimos en una situación similar con algunos que están hoy día por acá. Estuvimos presentando un libro que está por ahí a la venta, barato, económico. Hay que financiar no solo Áurea Social, sino que el viaje. Estuvimos presentando ese libro, El fin de la prehistoria. Y lo presentamos explicando que en realidad cuando otros hablaban insólitamente del fin de la historia, para nosotros en el mejor de los casos nos encontramos, aspiramos a encontrarnos en el fin de la prehistoria humana. Si hasta aquí toda la relación entre los individuos y los pueblos y los conjuntos ha estado basada en la violencia, para nosotros eso forma parte de una prehistoria humana. Es decir, creemos que en el futuro, cuando se mire este momento, se lo va a ver de un modo muy extraño, muy raro. O sea, sí, pero ¿cómo es posible que había gente que comía y otros que morían de hambre? ¿Cómo era posible que había gente que tenía vivienda y se las quitaba un banco y la gente terminaba suicidándose? Cuando se mire desde el futuro, es decir, ¿cómo es posible que hay gente que vivía en la opulencia, le sobraba la comida, botaba la comida, mientras otros vivían en la desesperación? ¿Cómo es posible que hayan países que se dicen modernos y desarrollados y formen parte de estructuras como la Unión Europea y tengan
5 o 6 millones de parados, sobre todo jóvenes. Creo que va a llegar un momento en que se mire hacia esta época y ojalá tengan compasión para mirarnos con benevolencia y decir que no éramos unos perfectos estúpidos, sino que eran errores de danza. Porque cuesta mucho entender este momento histórico, cuesta mucho entender que estemos con una amenaza nuclear permanente, cuesta mucho entender que pasemos de guerra en guerra cuando hoy día tenemos todo lo necesario para vivir en excelentes condiciones todos los seres humanos. Cuando a mí me dicen que los recursos se están acabando, yo digo, tenemos recursos para rato y sobre todo tenemos el recurso de la creatividad, con lo cual podremos ir encontrando nuevas respuestas por mucho tiempo. Así que definitivamente no estamos en el fin de la historia, estamos en un fin, aspiro yo, de prehistoria y si logramos hacer las cosas más o menos bien, podríamos en una de esas entrar a la historia de una vez por todas, a la historia humana. Creo que se han estado haciendo buenos esfuerzos para entrar a la historia humana. Creo que lo que ha pasado acá en Europa, acá en España, acá en Cataluña, acá en Barcelona, acá en Aurea Social, creo que ha sido un paso muy importante. Hemos visto cómo en el último tiempo ha despertado una nueva sensibilidad que empieza a cubrir el planeta. Y yo sé que a veces no les gusta cuando yo digo esto, voy a distintos lugares, yo he tenido una suerte en mi vida que es viajar mucho, recorrer mucho. Me tocó esa suerte. Y a cada lugar que voy me dicen, bueno, aquí nació este movimiento, acá, el 15M, el 14J, el 17F, qué sé yo. La verdad es que, espero que no se me enojen, pero yo creo que no nació en un punto en particular. Yo creo que nació más bien en las conciencias de una nueva generación. Y que eso no se lo puede atribuir nadie con un mapa y una geografía. Creo que lo más hermoso de este momento ha sido una nueva generación que comienza a despertar. Y que al comenzar a despertar busca nuevas respuestas frente a la situación que vive. Para algunos de nosotros, creo que para varios en esta sala, lo que va moviendo la historia, lo que va moviendo al ser humano, lo que va dándole dinámica a la historia, son justamente las generaciones que van empujando unas a otras, reemplazándose y buscando cambiar las condiciones en que cada una llega a este mundo de lo social. Esas generaciones en permanente cambio son el motor de la historia. Y la verdad es que uno puede ir cuanto quiera para atrás. Por lo demás fue un español el que desarrolló muy bien este tema. Fueron dos españoles, el señor Ortega y el señor Gasset. Eran hermanos. Eso decía Pinochet, que era un tipo brillante. Los señores Ortega y Gasset me tienen, decía. Pero lo decía verdad, sí es verdad, decía eso. Sí, estaba muy... Y le preguntaban todavía, ¿pero cuál de los dos? Bueno. Él ya hablaba muy bien, Ortega y Gasset, de este tema de las generaciones que iban reemplazándose. Y eso, si bien es así, hay momentos en que esas generaciones, por distintos motivos que no vamos a analizar hoy día, se tienden a apagar un poco, se tienden a detener, se tienden a frenar. Bueno, a veces eso sucede porque las aniquilan. Eso sucede a veces porque las aniquilan. Aniquilan a una generación completa. O a la parte representativa de esa generación que tiene la capacidad de movilizarse. Pasó en Argentina, por ejemplo, 10.000 personas, 10.000 jóvenes aniquilados. Y detienen una generación. Pero ha pasado en muchos lugares, seguramente pasó acá en su momento también, la guerra civil, algo de eso debe haber tenido en su momento. Hace rato está muy detenido este fenómeno de las generaciones que se movilizan. Desde ya casi 20 años no teníamos esta dinámica de las generaciones buscando reemplazarse. Más bien se había producido un fenómeno muy curioso en que una generación joven le pareció que no estaban tan mal las cosas. Y más bien dijo, no queremos cambiarlas, más bien lo que queremos es instalarnos allá en el Banco Santander, en BBVA, en Telefónica. Y les pareció bien las cosas. Se detuvo de algún modo esa dinámica, esa fricción, esa dialéctica generacional. Y eso de algún modo generó esta suerte de detención del momento histórico, del proceso histórico. Claro, 10, 15, 20 años, los años 80, los años 90. No significa que todos los jóvenes
estuvieran detenidos. Sin duda siempre había muchos que seguían buscando cambiar las cosas, cambiar el mundo, transformar la economía, la violencia, en fin. Pero en términos generales se detuvo el proceso. Lo que estamos viendo hoy día, lo maravilloso de lo que hemos estado viendo durante estos últimos años, es una nueva generación que comienza a despertar. Y no comienza con el 15M. Comienza ahí mismo donde comenzó el año 68 otra generación. No deja de ser curioso, ¿no? Comienza en el Cairo. Claro, no se le hace mucha publicidad a eso, porque queda medio raro decir que los procesos históricos parten del Cairo. Como que nos gusta mucho, sobre todo a Occidente. Entonces queda mejor el 68 decir partió en París. Ya, mucho más. Tiene más, ¿no es cierto? Tiene más, es más. Pero partió en el Cairo y ahora también las primeras dinámicas se empezaron a producir en el Cairo. Pero se produjeron en un momento en que fueron pegando en todo, no en todo el planeta, pero en muchos lugares, y empezó a despertar algo que estaba latente sin duda, que estaba preparado para despertar. No es que la situación de hace 2 años fuera más dramática que la situación de hace 4, hace 6 o hace 7. Pero algo empezó a despertar en las nuevas generaciones que sintió la necesidad de expresarse y de dar una nueva respuesta. Eso es lo maravilloso del momento actual. En el Cairo eso significó la caída de un dictador como Mubarak, que era impensable, impensable poco antes que pudiera caer. Y cayó. Cayó como había caído el Shah de Irán tiempo antes, que era impensable que cayera, y se empezó a vaciar por dentro ese gobierno y se vino abajo. Lo mismo sucedió con Mubarak. De pronto se desmoronó algo que parecía imposible. Y bueno, eso había partido antes en Túnez y eso fue movilizando a otros lugares. En otros lugares no pudo suceder lo mismo porque la represión fue demasiado fuerte y donde los yanquis les interesaba mucho mantener las cosas, Bahrein, Arabia Saudita, Kuwait, Dubái, pero de todas maneras el fenómeno prendió. Y lo mismo empezó a pasar acá en Europa. Rápidamente se vio este fenómeno maravilloso que ustedes conocen mejor que yo, no les voy a venir a hablar yo del 15M y todo lo que significó, pero eso mismo fue sucediendo en otros lugares. Yo tuve no sé si decir la oportunidad, la irresponsabilidad de ir con Juanita, que está acá, irnos al Cairo cuando todo el mundo se iba del Cairo. Entonces no habían aviones para ir al Cairo. Pero nosotros estábamos cerca en Tel Aviv y dijimos queremos ir al Cairo a ver ese proceso. Y nos decían, pero no hay vuelo, están todos suspendidos. Bueno, esperamos. Y esperamos hasta que hubo el primer vuelo y fuimos al Cairo. Y pudimos vivir allá y ver lo que significó esa Plaza Tahrir, donde la no violencia, la participación, la horizontalidad, términos que ustedes conocen muy bien. Lo colectivo, la decisión conjunta, la democracia real, estaban presentes en una cultura que no tenía ninguna experiencia de democracia. Y uno decía, ¿de dónde nace todo esto tan maravilloso? Luego anduvimos por acá y la gente decía, no, acá en Europa es más difícil que esto suceda, y a los 2 meses había aprendido. Anduvimos poco tiempo después nuevamente en Israel y preguntamos, ¿y podrá pasar acá algo así? Nos dijeron, no, de ninguna manera, Israel está con otros problemas, con los palestinos. A los pocos meses estaban en las mismas, estaban en las calles, 500.000 jóvenes, 500.000 jóvenes. Y mientras tanto en Chile, 200.000 jóvenes que comenzaban a marchar, a estar en las calles, a protestar por el sistema de educación y mucho más que por el sistema de educación. Así es que sí, estamos viviendo un momento muy fascinante, muy motivante. Y alguno dirá, bueno, pero no han cambiado las cosas. Y tal vez es verdad. Tal vez es verdad que ciertas cosas no han cambiado, que el sistema sigue ahí instalado, que el modelo económico sigue siendo el mismo, que los militares siguen gastando miles de millones de dólares, que Estados Unidos sigue presionando en ciertas direcciones, que se siguen dilapidando los recursos, que se siguen destruyendo el medio ambiente. Es verdad, uno podría mirar la cosa desde ahí y decir, nada ha cambiado, pero al mismo tiempo todo ha cambiado. Vivimos, me parece, esa paradoja en que aparentemente nada ha cambiado y todo ha cambiado. Cuando una nueva generación despierta y se pone en marcha, ya las cosas han empezado a cambiar. Y luego toman su tiempo, y uno quisiera que fueran más rápido, y uno quisiera que ya está, se caiga todo de una vez. Toman su tiempo, no coincide con los tiempos vitales de uno, y uno está preocupado porque ya empiezan los achaques, los dolores, y ya luego vamos a estar
partiendo para otro lado. Entonces uno quiere que esto suceda rápido. Pero la señora de la historia se toma sus tiempos. Se toma sus tiempos. Entonces no va con los tiempos de uno. Pero me parece que se está avanzando. Yo soy muy optimista. Yo estoy muy esperanzado y creo que somos muchos los que estamos esperanzados. Ahora, ¿está resuelto el tema? De ninguna manera. Acá hay temas muy de fondo que tienen que ser todavía reflexionados, discutidos y acordados. ¿Violencia o no violencia? ¿Estado central o formas de participación horizontal, democrática? ¿Organización o no organización? Es muy linda la no organización, pero ¿y cómo sigue el asunto? Perfecto, no nos organizamos, cada uno ve cómo hace. ¿Y cómo sigue? Porque los violentos sí están organizados, esa parte no hay que olvidarla nunca. Los violentos sí se organizan y muy bien. Entonces, ¿será que solamente basta con la no organización o habrá que buscar nuevas formas de organización? Ahí hay temas de fondo. Hay quienes dicen, háblenos de la vía no violenta para cambiar las cosas. Y a mí me surge la siguiente reflexión. ¿Hay vías violentas para cambiar las cosas? Cuando se plantea ese título de la canción, háblenos del camino no violento, es porque de algún modo todavía se cree, en alguna parte todavía se cree que existe el camino violento para cambiar las cosas. Pero si revisamos bien, ¿qué ejemplo real encontramos de un cambio estructural de sistema a través de la violencia? Encontramos cambios a través de la violencia. Matan a un dictador, bueno, y aparece otro. Hay en la historia muchos cambios a través de la violencia, pero no hay ningún cambio que podamos encontrar con facilidad estructural, de sistema, de modelo completo. Así que no está tan claro este asunto de que, bueno, háblenos ahora del cambio no violento porque el otro ya no nos gusta tanto. No, es que el otro tampoco ha funcionado. Así que aquí la discusión de violencia o no violencia, para algunos de nosotros tiene un carácter ético, tiene un carácter de ubicación de ser humano, pero también hay una cuestión práctica. No es que la violencia ha estado resultando tanto, insisto, para cambiar las cosas. Sí ha resultado para imponer ciertos modelos, para imponer ciertos sistemas, pero no tanto para cambiar cambios revolucionarios, estructurales. Mirad la Revolución Francesa. Es que ahí ya tendríamos que entrar en una discusión de qué es realmente un cambio revolucionario. Si es simplemente salir del rey y meter a otro monstruo, es un tema a discutir para otra charla. Si ustedes me invitan, lo hablamos. Pero no es parte de esta. Así que, pero ahí hay un tema, ahí se abre un tema. No me parece que tengamos nosotros realmente ejemplos, tantos ejemplos de que hayan cambiado estructuralmente, revolucionariamente el sistema a través de la no violencia, a través de la violencia. Entonces vale la pena el intento de la no violencia. Vale la pena porque además tiene una solidez ética muy grande. Vale la pena porque ya no es solo un tema de cálculo de resultados, sino que se basa en una ubicación del ser humano como valor y preocupación central. Y si para nosotros es efectivamente el ser humano el centro de preocupación, el centro, el eje de la sociedad, y bueno, entonces parece que es interesante este camino de la no violencia. Lo que pasa es que aquí es necesario definir a qué nos referimos por violencia. Porque si entendemos por violencia que yo le dé un palo acá a Jordi, está bien, estamos todos de acuerdo que eso es violencia. Darle con un palo al otro en la cabeza es violencia, sin duda. Pero cuando nosotros hablamos de violencia, hablamos mucho más que de eso. Cuando hablamos de violencia, hablamos de distintas formas de violencia que uno puede reconocer rápidamente. La violencia económica, física, cultural, étnica, religiosa, psicológica, generacional, sexual. Hay muchas formas de violencia. Entonces, en definitiva, ¿qué es la violencia? Es necesario ponernos de acuerdo en qué es la violencia, porque si no, esta discusión no se resuelve bien. Si nosotros ubicamos al ser humano como valor y preocupación central, y si entendemos al ser humano como ese ser capaz de transformar su medio, transformarse a sí mismo, es decir, como entendemos a lo humano básicamente como intención transformadora, intención en el mundo, bueno, entonces sí podemos entender la violencia como todo aquello que impida la expresión de lo humano, la expresión de esa acción transformadora en el mundo. No es tan difícil en definitiva.
si lo humano es la capacidad de transformar, la capacidad de actuar, la capacidad de intención en el mundo, violencia va a ser todo lo que impida esa acción transformadora. Claro, si le doy con un palo en la cabeza, estoy impidiendo que su acción se exprese en el mundo. Pero si lo estoy violentando psicológicamente, también lo estoy impidiendo. Si lo estoy generando temor, también lo estoy impidiendo. Si estoy generando violencia económica y no le permito vivir con las necesidades fundamentales, estoy ejerciendo violencia. Así que de ninguna manera hablamos nosotros de violencia solamente de violencia física. Si yo pongo una valla, un muro alrededor de una ciudad, como sucede en tantos lugares, o alrededor de un país, estoy ejerciendo violencia. Estoy ejerciendo violencia. No son solamente murallas mentales, también hay murallas físicas. Si yo estoy asfixiando a una persona o a un pueblo o a una humanidad completa con deudas que son impagables, estoy ejerciendo violencia. Por lo tanto, hoy día se está ejerciendo violencia contra toda la humanidad. Contra toda la humanidad. Hoy día el ser humano vive en una situación generalizada de violencia que la sufre día a día. Y no es que tengamos una mirada negativa, pesimista, pucha que son negativos ustedes, ven las cosas siempre tan feas. No, lo que pasa es que es lo que se vive día a día, es lo que se experimenta día a día. No estamos hablando de llegar a una situación dramática, pero día a día cada uno va viviendo y va experimentando esos distintos modos de violencia, porque va experimentando que se le coarta su libertad. Y eso hace la esencia de lo que es la violencia. Han habido cambios no violentos, han habido pasos importantes no violentos. En el último siglo uno puede mencionar varios. La misma creación de las Naciones Unidas en su momento. La creación de las Naciones Unidas fue un paso importantísimo en términos de la no violencia. Lo que pasa es que posteriormente eso, como todo, se terminó manipulando en cualquier dirección. Y termina un Consejo de Seguridad en manos de los 5 países que generan la inseguridad en todo el planeta. Bueno, pero la misma creación de las Naciones Unidas como respuesta frente a esa horrible situación de guerras que asoló a Europa y al mundo, es una respuesta importante de la no violencia. Podemos tomar otro caso, el desarme unilateral en la Unión Soviética llevada adelante por Gorbachov. Es un ejemplo único en la historia moderna de acción no violenta que permitió en su momento descomprimir el riesgo en el planeta completo. Podemos ver una situación más actual que a veces se la mira poco, la decisión de Alemania y de Japón de tener todas sus centrales nucleares en un plazo de 30 años, es una respuesta muy interesante en una dirección posibilitaria. Me dirán, bueno, 30 años es mucho. Y sí, yo coincido con ustedes, desde el punto de vista de nuestras vidas es mucho, pero desde el punto de vista histórico es un tiempo comprensible, sobre todo porque no se trata de llegar y cerrar la llave del asunto. En enfriar solamente la central de Fukushima se demoran, me parece que 3 a 5 años o 7 años, no sé cuánto, en enfriarla solamente. Así que son procesos que toman su tiempo, pero hay algunos ejemplos importantes. A nivel de país me parece que es fundamental comprender que el simple hecho de sacarse a un dictador de encima o un gobierno corrupto de encima, o un gobierno sanguinario, el simple hecho de sacarlo y reemplazarlo por otro no significa que se haya terminado con la violencia. Y eso es bueno tenerlo claro. Ese nuevo gobernante puede disminuir la violencia física, sin duda, pero no por eso se terminó lo que estamos entendiendo como situación estructural de violencia que se vive en esa sociedad. ¿Sí? El caso más claro, para mí, por eso que lo voy a tomar, es el de Chile. En Chile vivimos 17 años de dictadura, pero ustedes pueden ir revisando muchos otros casos. En Chile vivimos 17 años de dictadura, la dictadura de Pinochet. Una dictadura atroz, violenta, inhumana, con desaparecidos, torturados, exiliados, en fin, toda la violación a los derechos humanos que uno se puede imaginar. Finalmente, termina esa dictadura. Es un largo proceso, pero se termina la dictadura y se recupera la democracia. No quisiera alargarme demasiado en eso, pero baste decir que 22 años después que se recupera la democracia, 22 años después, todavía tenemos la misma constitución creada en esa dictadura. La misma constitución. Peor aún,
se le hacen algunas pequeñas modificaciones y la firma un presidente democrático socialista, Ricardo Lagos, y entonces queda validada, lo cual es mucho peor aún. Entonces, ¿terminó o no terminó la violencia? Y sí, terminó la violencia física. No están haciendo desaparecer personas en Chile, pero sí en las otras formas de violencia. El modelo económico se mantuvo y se profundizó, por lo tanto la violencia económica sigue. Y la violencia física sigue bastante, no la utilizan a menos que la necesiten. Y apenas los estudiantes comienzan a movilizarse, nos encontramos con una represión igual, exactamente igual a la que veíamos en épocas de la dictadura. No tiene gran diferencia. Las metodologías son las mismas, lo que pasa es que esperan un poco más. Entonces, nos topamos ahí, en ese caso, con un país que se vende muy bien en el mundo, se lo presenta como una democracia exitosa, pero en cuya raíz sigue existiendo y viviendo el mismo modelo político, económico y social. Fíjense que es bastante curiosa mi experiencia. Yo llevo casi 17, 15 años recorriendo medio planeta, describiendo un poco lo que son, lo que yo llamo los fracasos del éxito, lo que es la otra cara de la moneda, lo que es ese otro Chile que normalmente no se ve. Y es muy impresionante que en todos lados donde uno va ha habido durante estos 17 años una excelente imagen de Chile. Entonces cabe preguntarse, ¿y cómo es que hay tan buena imagen de Chile? ¿Seré yo que soy un negativo, un contra, un no sé qué? ¿Será así? Habría que preguntarse otra cosa, ¿quiénes dan la imagen? ¿Quiénes son los que cuentan tanta maravilla? ¿Quién es el mensajero? Y uno descubre rápidamente que son aquellos que justamente se han beneficiado con ese modelo. Los que han dado una muy buena imagen de Chile han sido los banqueros, los empresarios, los medios de comunicación que están al servicio de ellos. Por cierto que el Banco Santander se encarga de informar muy bien de Chile acá. Pues, era que no, si le ha ido estupendo, si nos ha robado lo que ha podido. Y Aguas Barcelona, que conoció hoy día su maravilloso edificio, con el aporte de cada uno de nosotros. ¿Cómo no? No nos cobran una vez el agua, le explicaba Jordi. Son brillantes ellos. Esto no tiene nada que ver, pero nos cobran 3 veces el agua. Ellos han hecho, son fantásticos. Antes nos cobraban una vez el agua, la empresa estatal. Se instaló Aguas Barcelona y dijeron, bueno, pero pues hombre, esto hay que arreglarlo. Como una sola vez. Entonces descubrieron una fórmula para cobrarnos 3 veces el agua. Entonces, es verdad lo que digo, ¿eh? Entonces te cobran 42 metros cúbicos de agua que te llega. Después te cobran, abajo en la cuenta dice 42 metros cúbicos de agua que se va. Lo cual es mentira porque tú regaste la plantita. Y después abajo hay una tercera línea, ¿es verdad lo que digo o no? Y después hay una tercera línea que te cobran 42 metros cúbicos de tratamiento de agua servida, que lo hacen 40 y 50 kilómetros más abajo de Santiago. Esas aguas servidas las vuelven a vender para riego a otros y se las venden por 4ª vez. No me digan que no son brillantes. Son fantásticos. Así que ahora vi que tienen un edificio ahí del cual me siento partícipe. Sí, porque ocupamos mucha agua en la casa. Así que me sentí feliz de ver ahí. Alguna ventanita será aporte nuestro. Ellos son los que cuentan la historia. Ellos son los que relatan. Ellos son los que dicen, qué bien que está Chile, cómo crece ese país en democracia. Fíjense, recuperó la democracia, terminó el socialismo, el gobierno social, terminó la dictadura, hay gobiernos socialistas, crece permanentemente, tiene inversión extranjera. Claro, ¿cómo no van a hablar bien? ¿Cómo no va a hablar bien en su momento Endesa o Telefónica? Bueno, voy a nombrar algunas yanquis para que no me miran feo. Claro que hablan muy bien. O la Mitsubishi, que tiene inversiones en minería. Por cierto que hablan muy bien de Chile y ahora están empezando a hablar muy bien de Perú. Por cierto que hablan muy bien porque para ellos ha sido muy beneficioso el modelo. Pero ¿cuántos dirigentes mapuches han tenido la oportunidad de venir en 15 años? ¿Cuántos dirigentes de los estudiantes? ¿Cuántos dirigentes de los profesores, de los jubilados, de las mujeres mayores, de la diversidad sexual? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de recorrer el mundo para explicar su situación? Entonces, la situación de la gran mayoría no se conoce. No se conoce porque no es eso lo que se ve, no lo publica ni el país, ni el mundo, ni ninguno, por supuesto que no les interesa. Y esto que digo acá en España sucede en todo el planeta, en Inglaterra, en Estados Unidos, y en Asia, en Japón, y en todos lados.
lo que se vende es el éxito para esas multinacionales, para esas corporaciones financieras que se benefician. Pero la otra cara no se ve. Y la otra cara sigue siendo la de un país con enorme sufrimiento. El caso concreto de Chile es muy interesante porque es el país donde se instala el modelo neoliberal más puro en la época de la dictadura. Se profundiza en democracia, por eso nos retiramos del gobierno, como se explicaba antes. Se profundiza en democracia y terminamos con un país que efectivamente tiene buenas cifras macroeconómicas, crecimiento, reservas internacionales, baja inflación, estabilidad financiera. Todos los indicadores son fantásticos, son buenos. Pero tiene una de las peores distribuciones del ingreso del planeta hoy día, que no la tenía. Escúchenme bien esto porque ustedes van para allá también, ¿eh? Así que vamos todos en la misma dirección. Vamos todos en la misma dirección, algunos van más adelante que otros, pero esto va para allá, va para allá. Hemos terminado con una de las peores distribuciones del ingreso del planeta. Una de las peores del planeta. Entonces, claramente, hay otro Chile que no es el que se muestra habitualmente, que no lo conoce la gente, que no se vende porque no conviene. Fíjense que vengo de un país que tiene lagos y glaciares y, como expliqué, es uno de los países con más agua dulce en proporción a su territorio, y resulta que toda el agua está privatizada. Toda el agua está privatizada. Yo no sé si aquí en España sí o no, pero allá está 100% privatizada. En base a una ley, además, que es insólita, que da para otra charla. La electricidad, el gas, la energía, es toda privada, toda, 100% privada. Yo me tuve que anotar aquí, ¿qué más es privado? Porque se me olvida. El cobre. El cobre es la mayor riqueza de Chile. ¿Alguna vez se nacionalizó y fue de todos los chilenos? No, en el pasado. Pues bien, hoy día el 75% de la industria del cobre está en manos privadas. Y virtualmente no paga impuestos. ¿Cómo no van a hablar bien las 19 multinacionales del cobre que están en Chile? Finlandesas, canadienses, australianas, norteamericanas, japonesas, chinas. ¿Cómo no van a hablar bien? Por supuesto que hablan bien. Se llevan el cobre a barco lleno sin pagar nada. Finalmente se les puso un pequeño royalty, que es un impuesto a lo que se extrae de la tierra, un pequeño royalty de alrededor del 3%, que es un chiste, que es una broma. Los royalty, para que tengan ustedes una idea, a nivel internacional para los productos de ese tipo son 18, 20, 17%, ese es el rango. Pues bien, en Chile entre un 2 y un 3%. ¿Cómo no van a hablar bien? Pero por supuesto que hablan bien, se están muy agradecidos. Por cierto, lo menos que podrían hacer es hablar bien. Claro, sería el colmo que además hablaran mal. Esa es la situación que se está viviendo. Entonces, fíjense cómo ahí tienen un país que sale de la situación de violencia más brutal, más física, pero sigue manteniendo. La educación en Chile es totalmente privada. La educación es privada, la salud es privada. Existe salud pública, pero es de pésima calidad. Existe educación pública, pero se está desmantelando y ya queda un pequeño porcentaje. Todo es privado. ¿Por qué fueron esas impresionantes movilizaciones de los estudiantes chilenos que seguramente ustedes vieron con estas jóvenes que estaban ahí, la Camila Vallejo y otros? ¿Por qué fueron? Fueron básicamente porque estaban pidiendo el derecho a la educación. Si no era nada más que eso. Estaban pidiendo el derecho a la educación. La educación en Chile es un negocio. Las universidades son todas privadas. Existen universidades públicas, pero cobran igual que la universidad privada. Y eso es mucho. Y eso es mucho. Para un país con un ingreso como Chile, la educación, las universidades valen 700 euros al mes. 700 euros al mes en Chile es mucho más que cualquier sueldo promedio. Ser un 1000eurista en Chile no está tan mal dentro de todo. Pero son 700 euros solamente en la universidad. Entonces me dirán, ¿y cómo hacen para estudiar? Porque se saltaron 7 veces el número de estudiantes. Por cierto, se les ofreció crédito. Para eso están los créditos. Se les ofreció un crédito para que luego lo pagaran cuando terminaran de estudiar. Entonces se abalanzaron millones directamente de estudiantes cuyas familias lo único que querían es que el joven estudiara para poder mejorar la situación. Un crédito, por supuesto, la tasa un poquito elevada, porque usted es una persona riesgosa, nunca sabemos si después va a pagar o no, aunque tenían aval del Estado, les prestan y resulta que cuando terminan el estudio, descubren que no consiguen trabajo y que ahora sí tienen que empezar a pagar esos créditos y no tienen cómo pagarlo, y que resulta que con los intereses que le han cobrado se han multiplicado por 5,
Entonces ahora ya no deben 30.000 euros, que era la carrera completa, sino que deben 120, 130, 140.000 euros, que no pueden pagar ni en 5 vidas. Entonces se les saca la casita, que para eso sirve, para poder pagar el crédito, y se arma un lío social gigantesco, y eso es lo que finalmente produce la movilización. Nosotros veníamos, los humanistas, hace mucho rato denunciando el tema. En esa campaña presidencial que se mencionaba, ese fue uno de los temas centrales. Pero todavía la gente no lo experimentaba, porque todavía no salía esa primera generación de la universidad. No lo experimentaba, todavía seguía creyendo el cuento, creía que después iba a poder trabajar, iba a poder pagar las cosas, y entonces la gente no se movilizaba por el tema. Hoy día ya lo están experimentando, y al experimentarlo sienten la angustia, la asfixia, la violencia, y se han volcado a las calles. Ha sido tan fuerte la movilización que, si bien no han logrado todo lo que quieren, de todas maneras, este gobierno que hay ahora, que es de derecha, ha terminado haciendo más cambios que los gobiernos socialistas que tuvimos antes. Este gobierno de derecha les terminó por quitar el negocio a los bancos, que les entregó los gobiernos progresistas que tuvimos antes. Esto de progresismo da para otra charla. Pero lo fascinante es que, si bien Chile vive esta situación, de todas maneras se está produciendo ese despertar de la nueva generación. Y más fascinante todavía que eso es que mientras esto sucede en Chile, en la gran mayoría de los países de Latinoamérica se está viviendo un cambio maravilloso. Entonces, así como tuvimos en Chile un intento en la década del 70 con el gobierno de la Unidad Popular, que terminó en una suerte de castigo perenne con la dictadura y luego con la continuación del modelo neoliberal por tantos años, de todas maneras, aquello que se intentó en los años 70 en Chile, continúa y uno lo puede reconocer hoy día en el intento del resto de los países latinoamericanos. Y América Latina vive un proceso tremendamente fascinante. América Latina, sobre todo Sudamérica, hoy vive un proceso de intento de los pueblos de darse cambios de fondo, cambios estructurales. Y al mismo tiempo vive por primera vez un intento de convergencia hacia un proceso de integración como no conocíamos en la historia. Y los pueblos están valorando y reconociendo eso. Ayer en Ecuador se reelige a Correa con una votación abrumadora. Por un segundo periodo. Pues bien, en Chile, como titulan los diarios de hoy, Correa estará en el poder 10 años. Como si eso fuera muy terrible o mucho. Cualquier primer ministro europeo que va a la reelección un par de veces está más que eso. O el presidente de Estados Unidos a la reelección está 8. No tiene ninguna... Por cierto que se trata de descalificar, de negar, de bloquear todo lo que significa la información respecto a esos procesos. Pero en Ecuador se han producido cambios enormes. Ecuador está teniendo crecimiento económico, pero con un proceso de redistribución. Se han recuperado los recursos naturales, se ha invertido en salud, en educación, han resuelto el problema que tenían con Colombia y con Perú. Es un momento fantástico. Es un momento fantástico. Me dirán, ¿está todo resuelto? No. ¿Hay pobreza? Sí, claro que sí. Sí, se viene una situación tremenda. En Bolivia, después de 200 años miserables, resulta que el gobierno de Evo Morales termina con el analfabetismo en un país que tenía, ¿cuánto tenía? Como 60, 80% de analfabetismo. Y resulta que hoy día están en alrededor de un 10, 12%, en tasa. 10% me parece que están de analfabetismo. Esto en 6 años, una cosa por el estilo. Se instalan sistemas de postas rurales, sistemas de salud, que no existían. Se le da cédula de identidad a la gente que no tenían. 60% de la población no tenía. De ese modo no votan. Y es desagradable que voten. Es muy interesante lo que está pasando. Se recuperan también los recursos naturales. Lo mismo pasa en Venezuela, tan descalificado, se habla mal, todos sabemos del monstruo, Chávez. Pero es un proceso muy interesante. Lo que pasa es que los medios se han encargado de darle duro. ¿Han cambiado todo lo que uno quisiera? No, no han cambiado todo lo que uno quisiera. Uno quisiera más. Pero bueno, son de todas maneras procesos que van en direcciones muy interesantes.
¿Son procesos que uno pudiera decir es químicamente puro, una revolución humanista? No, probablemente no. ¿Hay cuestiones que no gustan? Sí, hay cuestiones que no gustan, pero van en una dirección muy interesante. El caso de Argentina es fascinante. Argentina es descalificado permanentemente, sobre todo en Chile, donde hay mucha inversión en Argentina y como Chile exportó su modelo a Argentina. Pero es fascinante lo que ha pasado. Ahí no solo han legislado en materia económica, produciendo transformaciones, sino que se han hecho transformaciones en el campo cultural de la sociedad. Es el primer país de América Latina que tiene matrimonio igualitario, el primero del planeta. Pero no solo eso, sino que también sacan una ley de prensa que permite la generación y la legalidad y la preeminencia de los medios de comunicación local y desmantela cualquier forma de monopólica de los medios de comunicación. Por supuesto que el grupo Clarín pone el grito en el cielo, destruye al gobierno argentino y se encarga de que todos sus socios en el resto de América Latina y en Europa descalifiquen al gobierno. Se recuperan los recursos naturales, por supuesto que Repsol pone el grito en el cielo, pero los argentinos están muy bien. Se recuperan los fondos de pensiones que estaban en manos privadas, como en Chile, y resulta que vuelven a estar en manos estatales. Y cuando se dice desde afuera, uy, eso va a significar que se roben la plata, las pensiones se triplican, se multiplican por 3 en Argentina. E instalan la jubilación para la dueña de casa. 400 dólares. 400 dólares mensuales, que son 320 euros más o menos, para la dueña de casa. Entonces dices, ahí están pasando cosas interesantes. Y vienen amenazándote los neoliberales desde hace unos 10 años en que ya eso se va a caer, ya se cae, ya está a punto de caerse. Y resulta que no se cae. Está ahí muy firme. Y cuando se produce la crisis ¿cuándo fue? El 2008. Y empiezan a cerrar la industria automotriz en Estados Unidos, el único país del mundo que en vez de cerrar industria automotriz le pone plata, les pasa un préstamo de 700 millones de dólares a las compañías automotrices para que no despidan gente. Y no despiden a ni una sola persona. Y ya el año pasado contrataron más de 7.000, cuando ya han salido ahora de la crisis. Y la industria automotriz argentina está disparada dentro de América Latina. Entonces uno dice, ahí hay algo interesante, pero al mismo tiempo es uno de los pocos países que no elimina la ley de amnistía y reabre los casos de juicio por los derechos humanos y mete presos a los que fueron los torturadores y los genocidas. Es decir, es un abanico completo. ¿Cuánto de eso se sabe? Muy poco. Lo que se sabe es que ahí hay una señora que es terrible y que la imagen que nos dan los medios de comunicación, eso es violencia. Eso es violencia. Manipular la información, manipular lo que tenemos todos derecho a saber, eso es violencia. Esa es una forma de violencia a la que estamos sometidos permanentemente. Han contribuido varios factores, por cierto, para que América Latina hoy día pueda estar en este intento. Bolivia, Argentina, Brasil, que tiene sus propias características. El proceso brasilero es un poco más suave, pero bueno, uno puede querer que vaya más rápido, pero también uno entiende, es un país de 180 millones de habitantes, es un monstruo, no es fácil cambiar la cosa, pero 30 millones de personas han salido de la situación de pobreza. Mira qué interesante. Me dirás, sí, pero hay mucho más que hacer, hay que ir de raíz al tema. Pero van avanzando en una dirección muy posibilitaria. Entonces, fíjense que finalmente vivimos una situación muy paradójica, muy paradójica. Hoy día resulta que estamos en medio de una crisis que tiene a España con un paro del 26%, del 50% de los jóvenes, Italia en una situación desastrosa, Europa en crisis total, Estados Unidos muy complicado, y América Latina, ahí va, no está tan mal en este momento, no está tan mal. Por el contrario, está en una situación en que ha continuado creciendo, en que va avanzando en un proceso de integración, en que va fortaleciendo la UNASUR y que ayuda a resolver conflictos políticos y de intentos de golpes militares en algunos países. Es muy interesante el fenómeno que se empieza a producir. Es muy interesante. E incluso gobiernos de derecha como Chile, Perú y Colombia no se pueden restar a ese proceso y también son parte del proceso. Y no solo UNASUR en Sudamérica, sino que ahora se forma la CELAC, que ya reúne a todos los países de América, menos Estados Unidos. Claro, porque la OEA era todo menos Cuba. Y todos los países están de acuerdo en formar ahora uno nuevo con Cuba y sin Estados Unidos. Y los primeros 2 presidentes de la CELAC, miren que son inteligentes ellos, Raúl Castro y Sebastián Piñera. Inteligentes.
Es decir, tú ves que hay una visión ahí procesal intentando producir transformaciones más de fondo. Es muy interesante ese proceso. Hay muchas complicaciones en América Latina, puede esto volver atrás en algún minuto, pero por el momento es interesante. ¿Qué ha facilitado esto? Y bueno, varias cuestiones. Por un lado, Estados Unidos ha estado muy ocupado en otros lados del planeta. Tiene mucha pega en Irak, en Irán, en Libia, en Siria, en Medio Oriente, en medio mundo. Pero eso nos ha dejado tranquilos por un rato, o más o menos tranquilos por un rato. Ese ha sido un factor. Un segundo factor es que esta crisis que se vive hoy día es básicamente financiera, de los grandes poderes financieros. Y a pesar de todo, en América Latina el poder financiero no es tan grande, aunque no es tan grande. América Latina sigue siendo un continente productor de materias primas, básicamente. Lo cual no es que sea tan bueno, pero en esta situación nos ha salvado un poquito. Porque además tenemos un santo maravilloso que nos compra todas las materias primas. China. Que se lo compra todo. 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 Y que tiene una particularidad muy curiosa. Pagan buenos precios. Son un imperio, no vamos a hablar hoy día de China, pero han pagado buenos precios. Y los commodities, las materias primas han subido. Entonces, América Latina ha logrado mantenerse en una situación en que vende mucho, tiene muchas exportaciones, tiene por lo tanto reservas, tiene estos gobiernos progresistas fruto de que la energía de Estados Unidos ha estado un poquito ubicada hacia otro lado, y no solo por eso. Y eso ha permitido en buena parte de los países contar con más recursos y al mismo tiempo producir procesos de mejoramiento de las condiciones de vida. Es muy interesante, pero al mismo tiempo avanzando en un proceso de integración. Bien por Latinoamérica, pero a mí me parece que hay temas mundiales que son hoy día tremendamente urgentes y sobre los cuales hay que avanzar. Alejándonos ya de América Latina, sin duda que hoy día la amenaza más grande, más allá de la crisis que se está viviendo acá en Europa, es una de la cual se nos habla poco y nos tratan de distraer, que es la amenaza nuclear. Sigue totalmente vigente. Por eso para nosotros son tan importantes estos puntitos del desarme nuclear mundial, del retiro inmediato de las tropas invasoras de los territorios ocupados, de la reducción progresiva y proporcional de los armamentos en todo el planeta, que se siguen gastando cientos de miles de millones de dólares, de la firma de tratados de no agresión entre los países y de la renuncia de los gobiernos a utilizar la guerra como medio para resolver conflictos. Son temas centrales, son temas de fondo, son los temas planteados en la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia y que siguen plenamente vigentes y más vigentes que nunca. Y sigue siendo necesario empujarlos, impulsarlos, levantarlos, peraltarlos, ponerlos a la luz pública, porque aunque los tratan de ocultar, son fundamentales, son fundamentales. Si en el último tiempo hemos visto esta nueva sensibilidad maravillosa de la que hablaba en el comienzo, me parece que es muy importante que ese proceso, esa nueva sensibilidad también se dirija con mucha fuerza a presionar por la eliminación de las armas nucleares, por la reducción urgente de los presupuestos bélicos, por el retiro de los países de las tropas invasoras y por los tratados de no agresión. Me parece que es un tema central y urgente donde habría que hacer todos los esfuerzos necesarios. Yo quiero terminar leyendo unas palabras que a mí me parece que vienen muy al caso de esto, que son unas palabras de Silo, refería al humanismo universalista, muy breve. Pero me parece que a la luz de lo que hemos hablado uno las puede dejar reflotando, dejar sonando un poco. Nos interesa un humanismo que contribuya al mejoramiento de la vida, que haga frente a la discriminación, al fanatismo, a la explotación y a la violencia. En un mundo que se globaliza velozmente y que muestra los síntomas del choque entre culturas, etnias y regiones, debe existir un humanismo universalista, plural y convergente. En un mundo en el que se desestructuran los países, las instituciones y las relaciones humanas, debe existir un humanismo capaz de impulsar la recomposición de las fuerzas sociales. En un mundo en el que se perdió el sentido y la dirección en la vida, debe existir un humanismo apto para crear una nueva atmósfera de reflexión
en la que no se opongan ya de modo irreductible lo personal a lo social, ni lo social a lo personal. Nos interesa un humanismo creativo, no un humanismo repetitivo. Un nuevo humanismo que, teniendo en cuenta las paradojas de la época, aspire a resolverlas. Hasta ahí la cita de Silo. Y yo termino esta pequeña exposición con lo siguiente. ¿Cómo podemos nosotros contribuir a que el proceso histórico en dirección de humanización se acelere? Ese es para mí justamente el sentido de la acción no violenta que nosotros promovemos día a día. Por eso es tan importante la acción que cada uno desarrolle hacia otros en el mundo. Estamos contribuyendo de modo humilde, pero importante al proceso histórico, a que el ser humano avance desde esta prehistoria, en que la violencia forma parte de su quehacer cotidiano, hacia un ser humano en que la violencia se recuerde como algo propio de otro tiempo. Nosotros, los humanistas de distintas latitudes, estamos contribuyendo en esta dirección sin siquiera saber si seremos testigos de ese cambio grande que anhelamos. Y quizás ese sea el aspecto más inspirador de nuestra acción. Una acción que no termina en nosotros. No estamos promoviendo la no violencia por una cuestión personal. Estamos impulsando la construcción de una sociedad no violenta para garantizar que las futuras generaciones puedan vivir en condiciones dignas. Lo hacemos también para retribuir a todos los que nos han precedido en el largo camino que ha recorrido la humanidad. Lo hacemos, sobre todo, para garantizar la continuidad del ser humano hacia un futuro abierto, libre y luminoso. Muchas gracias. Y me alargué como loco. No se puede evitar. Y le decía a Jordi que me alargué, tal como dije, pero bueno. Está en mi naturaleza. No sé cómo haremos, Jordi, tal vez tú me ayudas con... Sí, no sé si llegará el micrófono hasta allí. Oh, a grito, ahí, a voz en pecho. Vamos a probar a grito. Enhorabuena, Tomás, por la charla. Me ha gustado mucho la visión que ha dado de Chile, que es muy difícil que, como tú dices, esa visión nos llegue aquí por los medios de comunicación normales, ¿no? Y es muy difícil entenderla ante la gente normal, cuando ves noticias de rebelión en algún sitio, pues la gente no te hace caso, ¿no? Lo que quería observar era que hemos estado hoy, cuando comíamos aquí, hablando sobre la no violencia. Y había muchos puntos de vista y gente que decía que era una cosa, que era la otra. Y entonces, precisamente cuando he visto la charla esta tarde, digo, ah, mira, genial, vamos a ver otra, qué nos dice la no violencia, ¿no? Entonces, me ha sorprendido un poco porque no encaja dentro de lo que yo he defendido al mediodía, los ejemplos que has puesto sobre no violencia en el siglo XX, que es una no violencia desde arriba, ¿no? El ejemplo del desarme, bueno, o la caída del grupo, o el desarme de las nucleares, tomados políticamente. Mientras que yo en la charla estaba defendiendo otros procesos, como el proceso de Filipinas, o el proceso de Chávez, incluso, aunque es difícil defender a Gandhi últimamente, Martin Luther King, y ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, hay muchas formas de entender la no violencia y me gustaría saber si Muy buena. otro ejemplo y otra forma. Gracias. Es muy buena tu observación y me gusta mucho que la hayas hecho porque me costó mucho hacer una charla en que
poniendo esos ejemplos que puse, porque efectivamente lo normal es, y coincido plenamente contigo, es que miramos cuando hablamos de la no violencia a los procesos sociales, a los procesos de base, a los procesos en que son los conjuntos humanos los que se movilizan. Yo coincido. Lo que pasa es que justamente yo hice un esfuercito, no me fue fácil, te digo, de buscar algunos ejemplos de procesos institucionales donde también uno pudiera ver el sello de la no violencia. Aunque tenemos muchas discusiones con esa, pero coincido plenamente. Si yo normalmente hablo de la no violencia, sí, hablo de lo de Filipinas, hablo del proceso que lleva Evo Morales al gobierno y la nueva constitución boliviana, hablo del proceso de la revolución ciudadana ecuatoriana, hablo de las movilizaciones que hubieron en su momento contra la guerra de Vietnam, ya en los años 60, o por los derechos de los pueblos originarios en América Latina, o por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos, sin duda. Lo que pasa es que es lo que en general observamos. Tal vez debiera también haberlo mencionado, pero quise simplemente mostrar cómo también a nivel institucional, a nivel del sistema, digamos, también ahí uno puede encontrar algunos ejemplos de no violencia que han tenido resultados que son muy interesantes, particularmente el de Gorbachev, particularmente el del desarme seguro. Pero coincido plenamente contigo que los mejores ejemplos los encontramos en la gente que se moviliza, se organiza. Lo mismo que mencioné, y sí lo mencioné ahora, de la Plaza Tahrir del Cairo. La violencia que hubo fue de los servicios secretos del régimen, pero la gente fue absolutamente no violenta y logra la caída de una dictadura, sin duda. La lucha que llevan adelante los pacifistas israelíes en conjunto con los jóvenes palestinos contra el muro. En fin, sí, hay muchos ejemplos que son muy destacables. Coincido contigo que ahí es donde uno encuentra los mejores ejemplos y los más inspiradores. Yo vengo de un país que es de Latinoamérica, soy colombiana y creo que siempre he vivido la violencia, pero desde el exterior, aunque en el exterior siempre se diga que Colombia es violenta. Pero en mi ciudad o en mi barrio siempre he vivido mucha solidaridad, mucha compasión y calidad humana. Y por todas partes donde he estado, siempre, a raíz de eso, siempre he encontrado gente buena y generosa. Y con el proceso que yo he venido en 15 años que he estado aquí en Barcelona, también he encontrado generosidad. Y desde mi interior he querido, ¿cómo se dice? Seguir ese desarrollo, y ahora mismo estoy haciendo algo porque lo que me han dado también lo quiero dar desde mi interior hacia los demás. Y como tú decías, es algo que no viene desde dentro, pero se dirige hacia los demás. Y es algo que aquí no veo porque estamos perdidos y creemos que la violencia está en el jefe o la madre que me dice no tengo dinero para, y entonces viene la violencia así, ¿por qué no me lo das? O sea, yo creo que la no violencia viene desde la familia, desde el padre hacia la madre y desde los hijos hacia los demás. Y lo primero que debemos hacer, yo creo, y lo hago y lo he visto siempre en mi entorno, es haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Y hacia eso yo creo que la respuesta que he venido encontrando en las poquitas cosas que he hecho es cuando tú das amor, generosidad, se te devuelve lo mismo en cantidad proporcional a lo que das. Entonces yo creo que esa es la situación en que debemos que sostener para nosotros mismos, encontrarnos, y después que la respuesta venga así, desde fuera. Eso es lo que yo pienso y porque es mi experiencia. Creo que es muy importante tu aporte. Creo que es muy central. En primer lugar, a mí me parece que la gran mayoría de los seres humanos son buenas personas. Cuando uno habla de estos temas da la impresión de que estuviéramos rodeados de malos. Y no es así. La gran mayoría de las personas son buenas personas y quisieran vivir bien y tratar bien al otro y compartir con sus seres queridos, con sus familias, con sus amigos, con su gente del barrio.
La gente en general es buena. Los colombianos son buenos, aunque se los ha descalificado y denigrado efectivamente por una situación que se arrastra ya por tanto tiempo y que sin duda va a encontrar un camino de solución. Y en el momento que eso se resuelva, la energía que se va a liberar ahí en una dirección posibilitaria va a ser espectacular, impresionante. Creo que es un país, bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Ahora que hablas tú, es un país de una potencia tremenda, tremenda y maravilloso y muy, es así. Esa es una primera cuestión que quería comentar. La segunda es que yo he hablado de muchos factores externos, pero efectivamente la no violencia comienza por casa, comienza por adentro, comienza por un cambio de actitud personal, comienza por una transformación. Y eso tiene que ver con lo siguiente, con descubrir que la violencia no solo está afuera, sino que también está adentro. También está adentro. Esto es una relación entre mundo externo y mundo interno. Por lo tanto, aquí hay que hacer también algo con la interioridad de uno. A mí me parece que la receta perfecta es la simultaneidad de la acción de transformación social mientras voy avanzando también en mi transformación personal. Creo que postergar una por la otra no es ni bueno ni necesario. Creo que podemos avanzar y fortalecer una con la otra. En la medida que yo me transformo, tengo más energía disponible para ayudar a transformar el mundo. En la medida que transformo el mundo que me rodea, que lo humanizo, tengo también entonces más fuerza para ir avanzando en mi transformación personal. Y todo eso lo sintetizo exactamente del mismo modo que tú. Trata a los demás como quieres que te traten. Me parece que esa es la regla de oro, que por lo demás tiene ¿cuánto? Unos 5.000 años, que no es propiedad de ninguna religión como cada una quiere hacernos creer, que viene acompañando al ser humano en su historia desde hace mucho rato y que la formulan de distintos modos. Haz a los otros lo que quieres que te hagan, no haga a los otros lo que no quieres que te hagan, trata a los demás como quieres que te tratan. Cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas y así de tantos otros modos, pero siempre estamos hablando de la misma regla de oro. Creo que ahí está la clave, coincido. ¿Quién más? Hola, yo quería hacer una pregunta, ya que creo que has estado haciendo algunas charlas también en Europa, ¿no? En otros países. Si, conversando de esas propuestas que hablas, que son importantes, como el tema de lo nuclear o de salir de los sectores privados y todo eso, si habéis conversado o si hay grupos que están trabajando en el cómo hacer eso, o sea, qué pasos. No sé, como que me parece importante que estas ideas a lo mejor ya las tenemos incorporadas mucha gente, pero que no tenemos imágenes trazadoras que nos ayuden a ir a la acción, ¿no? Los hay, pero si los hay son pocos. Creo que aquí hace falta mucho más fuerza. Sin duda que los hay, existe un grupo de parlamentarios por el desarme nuclear a nivel mundial, existen algunas organizaciones, pero me parece que falta muchísimo. Yo ahora en este viaje en Europa no los he encontrado, por ejemplo. No los he encontrado. O sea, en las charlas que he dado no se ha hecho un intercambio sobre eso, sobre qué pasa. Ha habido coincidencia en la gravedad del tema y en cómo es un tema que está muy desperfilado, pero al menos yo en las charlas que he dado no me he encontrado con, en este momento, en estas charlas que he dado, con nadie que esté claramente participando de ese tema. Pero sí sé que los hay, lo existen. Afortunadamente tenemos hoy día a nuestro querido Google y podemos buscar, pero en cualquier caso te digo, yo en las charlas que he dado no me he encontrado con gente que esté activa en eso, pero sí me he encontrado con una gran resonancia de preocupación respecto del tema. Una gran preocupación. Y sé que existen organizaciones que están en el tema. Sí. Yo pienso que paseando por el mundo descubres que lo mejor de este mundo pues son las personas, que lo malo son los gobiernos generalmente. Y que en este momento pienso que Europa somos los peores, ¿no? Nos lo hemos ganado. También pienso que hace falta un ente importante, que son Naciones Unidas,
hay que reformular Naciones Unidas, Sí. porque tiene que haber alguien que en un momento dado, pues con las nucleares y con todas las guerras puedan decir ya basta, Sí. pero en serio, Sí. y que no se permitan los asesinatos que se han hecho en medio en nombre de Dios Sí. y en nombre de paz, ¿no? Coincido plenamente. El problema de estas preguntas es que estamos totalmente de acuerdo. Lo mejor son las personas. Y los gobiernos, ahí hay que ver cómo es el asunto. Hoy día hay unas formas de gobierno, los estados nacionales, pero que es bastante nueva. Y te aseguro que va a desaparecer bastante pronto. Si no, tienen 200 años los estados nacionales que conocemos. Es un invento pobre, reciente. Y me parece que el ser humano está buscando nuevos modos de organización social y que va a ir encontrando nuevas formas de organización social que no estén basados en la estupidez como está ahora, que no estén basados en el dinero, que no estén diseñados en un verticalismo. Sin duda que el ser humano está buscando nuevos modos, yo coincido. Y hoy día los gobiernos, más que ser lo peor, no lo peor, creo que simplemente están ya sobrepasados, están desfasados, son el pasado. Se arrastran, pero son el pasado. Esa es la verdad, y creo que está en cada uno de nosotros. Por eso que para mí lo importante en este tipo de conversaciones como la que hemos tenido hoy, va más allá de lo que yo digo y que otros me escuchan y que al final aplaudimos. Para mí el tema de fondo es la reflexión personal que cada uno hace. Si no está esa reflexión personal, yo digo, de poco nos sirve. Para mí el tema de fondo es la reflexión, ¿qué puedo yo aportar? ¿Qué estoy yo haciendo? ¿Qué puedo yo hacer? Tal vez no puedo cambiar toda la situación de la economía de España, es verdad, pero en lo personal cada uno sabe que puede hacer algo y puede hacer mucho y puede conectarse con otros y puede comenzar a desarrollar algo. A mí me parece que es muy importante, gente que hemos sido todos, luchadores sociales, gente que hemos sido parte de una generación que en su momento nos hemos puesto de pie para transformar el mundo, descubrir en nosotros mismos que tenemos todavía mucho por delante, mucho camino. Estaremos más mayorcitos, somos jóvenes ya un poco mayores, pero tenemos un buen rato todavía. Yo por lo menos pretendo andar por estos lados todavía un buen rato. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este tiempo que estemos todavía por estos planetas? ¿Qué vamos a hacer? Y creo que todavía podemos hacer mucho, un aporte. Y es muy importante que lo hagamos. Entonces, para mí ese es el tema de fondo en este encuentro. Salvar los derechos humanos, ¿no? Y bueno, no se puede privatizar la educación, no se puede privatizar la sanidad, no se puede privatizar. Ahora, como ya se privatizó, ahora hay que decirlo distinto, hay que desprivatizarlo, porque ya, sin duda, tenemos mucho que hacer. Eso es lo que quiero decir, tenemos mucho que hacer. Desde otro punto de vista es fascinante, porque tenemos mucho que hacer, sí. Sí. Yo soy chilena, pero me cogen a por decir algo importante. Yo creo que el problema que tenemos que resolver aquí, yo hablo porque vivo aquí, hay que pensar que la Unión Europea son 500 millones de gente, donde el 50% de esa gente tiene derecho a voto, donde la mitad de ese 50% es que deciden los gobiernos. Por lo tanto, el problema aquí es la participación ciudadana y la poca profundización de la democracia. Ese es el tema de fondo. Yo creo que hoy en día es como la muletilla, ¿no? Es como muy fácil decir los gobiernos, pero ¿quién elige a los gobiernos? La gente. Y ahí es donde está la cosa. Yo creo que si la gente no tiene claro que es su voto y es su forma de decir de alguna manera lo que hay que resolver, entonces podemos estar hablando toda la vida aquí y no vamos a resolver nada. Por ejemplo, una reflexión que me viene a mí, más que una pregunta, perdona. Es importante porque fíjate que en Chile, desde el término de la dictadura, teníamos un sistema electoral bastante raro, bueno, como todo en ese país. Entonces, teníamos un sistema único en el mundo, que era inscripción voluntaria. Si tú quieres, te inscribes. Pero si te inscribes, estás obligado a votar. Conclusión, nadie se inscribe. Claro, porque ¿quién se va a querer inscribir para después estar? Si quieres, te inscribes. Si no quieres, no te inscribes, no hay ningún problema. No pasa nada. Pero si te inscribes, ahora estás obligado a votar o si no tienes multa. Lo diseñaron así para que la gente joven no se inscriba. Porque a la gente joven no le gusta estar obligada. Le gusta poder votar cuando quiere y no votar cuando quiere.
Pues bien, fue tan absurdo el sistema que finalmente llegamos a una situación en que todos los menores de 40 años no estaban inscritos. Todos. Todos los menores de 40, porque han pasado 20 años con esto. Entonces, todos los menores de 40 años no estaban inscritos. Estábamos viendo una gerontocracia electoral impresionante, digna de estudio, porque los únicos que tenían derecho a voto eran personas de 40 para arriba. Y estaba avanzando. Entonces lo cambiaron. El comité creativo del gobierno lo cambió y puso ahora inscripción automática, bien, voto voluntario. Bien, uno dice bien, ahí se están haciendo primar las libertades. Resultado, el 65% no fue a votar. Pasó lo mismo. La gente no les cree, la gente no quiere saber nada de ellos, la gente está asqueada. El problema, y ahí coincido contigo, creo, es que yo entiendo las motivaciones de no ir a votar. 65% no fue a votar, eso es lindo. Pero entiendo las motivaciones, pero caen en una trampa, porque al no ir a votar, los pocos que votan deciden por todos y al final terminan eligiendo los gobiernos, los parlamentos, 4 de este lado con 4 de este otro lado. Y esos gobiernos, esos parlamentos definen las políticas que afectan a todos. Entonces hay una trampa ahí en que están las nuevas generaciones que tienen que descubrir. A eso me refería antes también cuando hablaba de esto de la discusión entre organización y no organización. Yo he visto en los nuevos movimientos, en esta nueva sensibilidad, el tema de la no organización, no nos organicemos, prefiero. Está bien, está bonito, tiene algo de lindo. Pero al mismo tiempo tienes que reflexionar, bueno, ¿y qué? ¿Les vas a dejar a los corruptos, a los violentos, que sí ellos se manoteen las cosas? Me parece que hay un tema, al menos de reflexión, no estoy diciendo aquí. En el caso concreto de Chile, las nuevas generaciones, fue muy interesante lo que pasó, porque no votaron y ahora han estado reflexionando mucho sobre el tema y están levantando nuevas opciones. Y eso sí es interesante, eso sí es interesante. Claro, para caer en las mismas de los otros no, pero levantar otras opciones tiene su gracia, sí. Mira, yo voy a hacer una introducción, incluso una invitación, porque se habla desde el punto de vista de que la única opción es la democracia. No se olviden el origen de la democracia. O sea, por decirlo de otra manera, estamos jugando el juego de una sociedad de poder, donde el pueblo no va a ganar nunca, salvo que cambien las reglas del juego. Desde el punto de vista de esto que ustedes pueden ver abiertamente o visitar las páginas de lo que nosotros estamos proponiendo aquí en Cataluña y invitando al desarrollo internacional a una nueva forma de hacer las cosas. Pongo un ejemplo, la Organización Mundial de la Salud no nos sirve, no representa la salud de nosotros, pero tenemos la otra salud. Y ya hay una Organización Mundial de la Salud de los Pueblos, donde incluso en julio del año pasado nos reunimos y en todo el mundo generando políticas de salud desde abajo. Yo creo que el punto de partida ya no queda constatar si esta democracia participativa, entre comillas, el derecho al voto que tenemos, nos la han estado imponiendo desde una sociedad de poder y el por qué tenemos que seguir aceptándola. Yo vengo de la generación de Chile, de la Rebelión Popular de Masa. Pertenecía al movimiento armado de Chile. Y la conclusión es la siguiente. Simplemente la generación que tocó gestar aquello construyó algo nuevo. Y los movimientos populares de base, claro que están diciendo algo. No es que no vayamos a votar, es que no reconocemos esa única forma de participación. Porque la participación popular en los barrios, en las poblaciones, llámese Chile, llámese Perú, Bolivia, llámese Barcelona, porque lo hay, es evidente que está. Y esto no tiene vuelta. O sea, cuando nosotros nos planteamos en un periodo que está afuera y lo pueden recoger revelados, es simplemente, ¿necesitamos el Estado? Pues ahora estamos en posición de decir que no lo necesitamos. Yo quería contar eso y una invitación abierta a que conozcan estos otros movimientos, porque no están sumergidos, estamos ahí, no los quieren publicitar, no importa. Es tiempo de ir al comienzo aquí, es un tiempo de decir y vamos por ello. Muy bueno, excelente. Yo creo que sin duda se van abriendo nuevas opciones y eso es lo más interesante. Lo que decía antes, los estados, tal como decía, coincido, es una cuestión muy reciente y creo que de bastante corta vida. Hay que ir encontrando nuevos modos de organización.
Y justamente esta nueva sensibilidad está en eso, está buscando nuevos modos que no pasan por la estructura formal conocida, que insisto, es muy reciente, ¿sí? Es una cosa no tiene arraigo en la historia humana. Así es que me parece muy valioso ese tipo de experiencia. Yo sé que hay varias otras preguntas, temas, comentarios, pero yo creo que podemos seguir intercambiando así un poquito entre grupos, porque también tenemos que ir poco a poco entregando este lugar, ¿no? Así que les agradezco.